en un accidente, sino ese día era un ser humano que había hecho eso contra otras personas, de manera indiscriminada. Separarlo, Yoli, es algo que cuesta muchísimo de hacer, pero que nosotros hacemos de forma automática en el momento en el que sabes que tú no eres lo importante, que tú no eres la noticia y que lo importante es lo que estás contando. Pero hay momentos, y a mí me sucedió muy especialmente esa noche, en el que hacia las 11 de la noche, después de hacer las conexiones para Alta Noticias, estar contando que había habido críticos, que estar atendiendo a familiares que me llegaban y me decían: no sabemos por dónde buscar, me ha desaparecido una señora mayor, y tú te rompes, no sabes qué decir. A las 11 de la noche nos llevan unos bocadillos, no habíamos comido nada, la persona de producción, y yo me voy al coche, me cierro en el coche solo para comer algo, a esperar a que haya más conexiones para mi informativo. Y en ese momento es cuando se te cae el mundo encima. Cuando realmente tú te quedas con tu propia intimidad, te quedas en silencio, dejas de ser periodista, dejas de ser el vehículo por el cual informas para volver a ser tú como persona. Y en ese momento yo llamo a mi padre y le digo: ahora mismo me estoy dando cuenta de lo grande que es esto, ¿no? de que realmente hay una carga muy emotiva, y ese momento cuesta de superar, porque después tienes que salir del coche, volver un poco a prepararte, ponerte delante del foco otra vez y volver a ser periodista otra vez, porque si nos pusiéramos a llorar delante de la cámara, pues evidentemente no funcionaría el vehículo de información.